Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender cuáles son los principales temas, los principales puntos de la agenda nacional, de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. Hoy en este programa trataremos el dinero y las elecciones en México, avances de las reformas electorales. Veamos de qué se trata. Uno de los problemas más importantes de las democracias es la regulación del uso del dinero público y privado para financiar las campañas electorales. En México, esto se hace con dinero público y se cuenta con procedimientos especiales para fiscalizar estos recursos. De esta forma, se evita que intereses privados, legales o ilegales, influyan en la vida interna de los partidos políticos, los congresos y los gobiernos electos. Existen tres formas para otorgar el financiamiento, esto es por actividades ordinarias, proceso electoral y actividades específicas. Las actividades ordinarias son los recursos que reciben los partidos para sus actividades cotidianas como la renta de edificios, salarios de los trabajadores y tener presencia en todo el territorio nacional. Este financiamiento se calcula con el número total de ciudadanos en el padrón electoral, multiplicado por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% del presupuesto se distribuye de manera equitativa entre todos los partidos y el 70% de acuerdo con la votación obtenida por esos partidos en las elecciones de diputados federales más recientes. El financiamiento por proceso electoral son los recursos que reciben los partidos para realizar campañas electorales y se otorga solo durante el periodo de campaña. En elecciones presidenciales se suma un 50% extra sobre lo que reciben por actividades ordinarias y en las elecciones de diputados es un 30% adicional. El financiamiento por actividades específicas se otorga a los partidos para educación cívica, capacitación de militantes, promoción de los derechos humanos y promoción del liderazgo de la mujer en política. Se calcula sumando 3% extra de la cantidad de actividades ordinarias. Continuamos en Política, materia de todos, y hoy me da un gusto saludarlos. Gracias por estar conmigo. Gracias, Blanca. Gracias a ti. Comienzo presentando al licenciado Salomón Woldenberg. Él es secretario técnico de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República. Gracias. Gracias, Blanca, por la invitación. También al maestro Raúl Cepeda Gil. Él es investigador del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. Gracias por la invitación. Y al doctor Camilo Saavedra. Él es investigador en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Gracias a ustedes. Pues cuéntenos por qué se considera que las elecciones en nuestro país son demasiado caras. Cuéntanos. Pues mira, depende de la comparación con la que se hace. Cuando se dice que las elecciones en México son muy caras, hacen una comparación del presupuesto que dedicamos a eso con otros países y lo dividen según el número de votantes. Entonces hacen esta famosa comparación de pesos según el presupuesto. El problema es que nuestro presupuesto de nuestro Instituto Nacional Electoral también considera el presupuesto para hacer la credencial de elector. En otros países del mundo, la credencial no la hacen los institutos electorales, sino los ministerios del interior. Y prácticamente 40% del presupuesto del INE se dedica a hacer las credenciales. Entonces, la comparación que hacen en realidad es errónea, dado que ese gasto no lo hacen los institutos electorales del mundo. Entonces, la democracia en realidad no es tan cara. Digo, no es tan cara porque sí tiene un componente muy fuerte de financiamiento a partidos políticos. No es tan cara, sí es cara. Si dice el maestro que no la debemos de comparar con otros países, entonces ¿es cara o no es cara? Pues sin duda es cara si pensamos en las condiciones de este país, en los niveles de pobreza, etcétera. Pero Raúl decía una cosa interesante que creo que es cierta. Si comparamos el dinero que dedicamos o si, al financiamiento a partidos políticos y lo ponderamos respecto a todo lo que se gasta, por ejemplo, la federación, pues vemos que es ínfimo el dinero que dedicamos a partidos políticos. Es menos del 1%. De hecho, es como el 0.13% del presupuesto de egresos. Es decir, evidentemente,
en un contexto de pobreza como el mexicano, de una extrema desigualdad, pues hablar de miles de millones de pesos, pues obviamente sorprende y posiblemente ofende. Pero cuando ponderamos en qué se gasta el país el dinero, pues vemos que la inversión que hacemos en este terreno pues no es tan impresionante como parecería a primera vista. Claro. Entonces, ¿es normal que dediquemos tantos recursos a la democracia de nuestro país, a las elecciones, a partidos políticos? Claro, a ver, yo creo que primero hay que entender que la transición hacia la democracia se fundó en varias patas. Una de las principales fue el financiamiento público. Lo que se busca, más allá de que haya mucho dinero o poco, es que no intervengan en la toma de decisiones poderes ajenos a los constituidos. Claro, es decir, que si yo soy una persona que quiere dedicarle o quiere destinarle recursos a la campaña de algún candidato, ese candidato cuando gane no se vea comprometido a que yo le metí dinero. Exactamente. En efecto, la ley permite aportaciones privadas que son muy pequeñas respecto a los topes de campaña, pero lo que se busca justamente es que, sin importar quién financie las campañas políticas, se tomen decisiones, como vemos en Estados Unidos, que hay un problema clarísimo de exceso de armas en la población civil y hay también un problema muy evidente de financiamiento de la política a través de la venta de armas. Exactamente. Y el que los partidos políticos reciban dinero o recursos de otras fuentes, ¿esto no compromete sus decisiones en un futuro? Claro, pero además, en general, la mayor parte del financiamiento que reciben los partidos es público, sí, como decía Salomón, pero también tenemos un problema grave que es el del financiamiento ilícito, que justamente el Instituto Nacional Electoral y las instituciones tienen que atacar. Y lo que nos hemos encontrado en los últimos años, las reformas electorales han tratado de cerrar la capacidad de tanto de empresas privadas como del crimen organizado en influir en elecciones. El problema es que no lo hemos logrado lo suficiente. ¿Por qué? En primer lugar, en el Instituto Belisario Domínguez lo que investigamos es que el modelo de fiscalización que tenemos, que es cómo el INE revisa el dinero de los partidos, está muy enfocado a lo que ellos reportan y muy poco enfocado a todas sus operaciones financieras fuera y sobre todo como del dinero que puede entrar por otros lados. Si recuerdan amigos de Fox, Pemex Gate o el caso Monex, usualmente en estos casos es como buscan esquemas para evadir la ley para recibir dinero de otros lados. Entonces, el modelo de fiscalización está enfocado en los reportes oficiales. Entonces, está medio desguiado el modelo de fiscalización. Entonces, ahí el error es la fiscalización que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Pues yo creo que no. En realidad lo que creo es que casi todos los modelos de fiscalización están basados en revisar qué es lo que la gente gasta. En este caso, los partidos políticos. Para tener una idea, la fiscalización que comentaba Raúl, que se hacía tradicionalmente hasta 2012, se hacía un año después, se concluía un año después del día de la jornada electoral. Es decir, los partidos votamos en julio, los partidos entregaron sus reportes en octubre, y en julio del año siguiente terminamos de fiscalizar las elecciones presidenciales pasadas. Ahora esto se hace en 30 y tantos días. Y además no solamente se hace respecto de los candidatos federales, se hace también de los candidatos locales. Es decir, una cuestión que de por sí no salía perfectamente, como en el caso de Monex, como el caso de Monex lo ejemplifica muy claramente, pues ahora se tiene que hacer esto con una carga de trabajo que es 8 veces más en una porción de tiempo muy pequeña. Claro. Es decir, ¿cómo va a salir bien un modelo con esas características? ¿Y esto ha permitido la mejor fiscalización de los recursos que se destinan a los partidos, o más o menos? Yo creo que en las últimas reformas electorales lo que se ha perdido es un poco la brújula de así, ¿qué entendemos por el juego electoral? Como bien dice Camilo, pues sí, las elecciones no pasan en un laboratorio con unos experimentos perfectos donde nada pasa. Y a ratos pasa que hay más reformas que le dan más facultades y más obligaciones a las autoridades, cuando no asumimos que a la vez hay actores políticos que en teoría juegan en democracia y que tienen, por una parte, que reconocer resultados y por otra, tener la madurez para, en la disputa política, reconocer errores y aciertos. Cuando todo se tiende a judicializar y las reglas empiezan a ser un techo y no un piso mínimo como se esperaba en las elecciones, pues es muy complicado que desde el legislativo se impongan reglas tan severas, desde el judicial existan resoluciones tan estrictas y pensemos que entonces la cuestión política y electoral no es algo que sucede en libertad, sino en una caja perfecta de laboratorio. Pues con esto vamos a un breve corte, yo regreso con más. Esto es Política, materia de todos, no se vayan. Con ese financiamiento vamos a financiar la reconstrucción. Lo que nos vamos a encontrar es que no va a alcanzar. Y ni siquiera para financiar un solo programa de Sedatu de vivienda que los que estuvieron en el sismo necesitarían para reconstrucción. Entonces, justo sería un poco un engaño decir que con eso van a reconstruir la casa de la gente. Esto es Política, materia de todos.
Esto es política, materia de todos. Continuamos con más. ¿Es recomendable eliminar el financiamiento público a los partidos políticos? No, por supuesto que no. Como comentaba Camilo al principio del programa, el mismo Raúl, lo que representa respecto al presupuesto egresos de la Federación, el financiamiento público, pues es menos de una décima parte de un peso si contamos que cada peso es el presupuesto. Por otra parte, es muy bueno blindar las elecciones respecto a los intereses privados para que sea el interés público quien predomine siempre. Poníamos el ejemplo de las armas en Estados Unidos. Y por último, pues es un juego mucho más equitativo y las elecciones son mucho más parejas, sobre todo si sumamos a esto que el acceso a radio y televisión sea de manera igualitaria por una parte y otra en función de los votos. Entonces, para decirlo fácil, la cancha es más pareja cuando hay financiamiento público y es mayor el blindaje democrático para el interés general. ¿Ustedes están de acuerdo en esto, Camilo? Pues yo sí, digamos, normativamente creo que estoy de acuerdo en que el financiamiento público tiene, digamos, tres sentidos. Buscar equidad, fortalecer la legalidad y 3, financiar cuestiones que de otra manera no serían financiadas por los partidos políticos. Y así podríamos acotar que la delincuencia o el crimen organizado pueda interferir económicamente. Yo creo que en las ningún campañas. diseño institucional es perfecto, pero creo que con estos recursos se reduce la brecha para que ingresen recursos de origen privado, aunque el tema es cómo le hacemos para, digamos, proteger estas cuestiones, cómo le hacen, por ejemplo, los legisladores. Me parece muy interesante estar justamente en el programa del Senado, porque ¿con qué evidencia podemos legislar? ¿Cómo puede contribuir, digamos, el trabajo que hacen el Belisario Domínguez a la labor que hacen en las secretarías técnicas para legislar y regular y generar un modelo que sea viable, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que sea viable vaya en el sentido que queremos, ¿no? Y no sea un modelo que responda a expectativas políticas de que efectivamente existe una especie de Big Brother de fiscalización electoral que vaya contabilizando todo el rastro que van dejando los partidos, que más es inviable hacerlo para la autoridad mexicana y para cualquier autoridad. Exactamente. ¿Tú qué ves? Pues mira, la última reforma electoral podría mejorarse cómo se calcula el financiamiento, dado que la última reforma electoral creó un doble financiamiento en nivel local con la fórmula federal, entonces aumentaron los recursos a los partidos en lo local, aunque en lo federal no cambiaron. Entonces quizás se podrían ajustar algunas cosas, pero no ir contra el financiamiento de los partidos políticos. La otra razón es que cuando se toma esta iniciativa de reducir el financiamiento, también tenemos que pensar, si no vamos a tener financiamiento público, ¿cuáles son las consecuencias? Claro. Y una consecuencia es cómo regulas el privado. Exactamente. Entonces, ¿cómo sabes quién dona, cuánto tiene que donar? ¿Cómo tienes que cambiar todo el sistema electoral para las donaciones privadas? Y eso es más complicado. Y es súper complicado. Y todos los países tienen unos problemas muy difíciles para regular. Yo solo quiero decir una cosa adicional. O sea, creo que además en el contexto de la reconstrucción se presentaron alrededor de 16 iniciativas. Sí, en el sentido de regular el financiamiento político de manera diferente. Varias de ellas lo que querían era prescindir del financiamiento público. Totalmente. Bueno, vimos recientemente, la semana pasada, cómo quedó el presupuesto de egresos y ninguna iniciativa traía, digamos, recortes sustanciales a ese modelo. Es decir, lo que es, digamos, terrible, para decirlo creo que con todas sus letras, es que veamos por un lado presentando iniciativas en conferencias de prensa no quiero señalar algún partido claro, particular, diciendo, bueno, desaparezcamos el financiamiento público, que supondría eliminar más de 100,000, digamos, en los últimos 20 años se han destinado más de 100,000 millones de pesos a los partidos políticos. Es decir, es sospechoso, para empezar, que los partidos políticos digan, quitemos esos 100,000 millones, y que además, al mismo tiempo, en un proceso de negociación que involucra muchas otras cosas, veamos que el tema no se toca, ¿no? Exactamente. ¿Y tú estuviste en ese proceso? ¿Qué pasó? Pues bueno, sí creo que es muy interesante las reacciones que hay desde la tribuna, pero creo que es muy distinto a lo que sucede en las comisiones y en el trabajo de dictaminación. Sí hay un oportunismo, sin duda, pero también hubo ejercicios francos de renunciar a recursos públicos por parte de los partidos. Creo que también es digno de reconocer. Pero yo creo que a mí lo que me molesta de fondo es que es muy grave que esta irritación social, que sin duda tenía sentido, y esta indignación social por lo que había pasado y este dolor que muchos compartimos, pues irradiara otra vez al gastado sistema de partidos. Sin duda, buena, mala fama tienen ganada, pero no se vale que otra vez toda la rabia y el encono se dirija a los partidos políticos. Bien decía Camilo, en 20 años son 100,000 millones de pesos. En el Buen Fin, la derrama económica, decía el presidente de la Canaco, fueron 100,000 millones de pesos en un día. Es un día versus 20 años. Hay que poner en contexto que sin duda suena mucho dinero. En un contexto de desigualdad y pobreza es mucho, pero porcentualmente no representa tanto.
Y de hecho, si uno compara, porque eso es también lo que hay que dimensionar, como decía Camilo, es una fracción muy pequeña del presupuesto de egresos. Es decir, la gente tiene que saber que mantener escuelas públicas, hospitales, todos los servicios públicos cuesta muchísimo dinero, muchísimo más de lo de los partidos. Por ejemplo, de los programas de vivienda de SEDATU, esos programas de vivienda son 4 veces el presupuesto de los partidos políticos. Lo de publicidad oficial es el doble. Nada más tomando como, por ejemplo, 2 ramos del presupuesto, que ni siquiera son todos los ramos del presupuesto, que podríamos decir serían modificables. Es decir, también hay que dimensionar en realidad cuánto dinero es. Si se quiere decir, con ese financiamiento vamos a financiar la reconstrucción, lo que nos vamos a encontrar es que no va a alcanzar. Claro. Y ni siquiera para financiar un solo programa de SEDATU de vivienda, que los que estuvieron en el sismo necesitarían para reconstrucción. Entonces, justo sería un poco un engaño decir que con eso van a reconstruir la casa de la gente. Es decir, puede ser que el sistema busque ahorrar dinero y está bien. Y hay muchos rubros del presupuesto donde te aseguro que hay mucho que rehacer en reingeniería. Claro. Pero en este gasto de los partidos, y además es muy complicado reformarlo porque viene desde la Constitución. Entonces tendrían que reformar la Constitución porque ahí vienen las fórmulas de cómo se calcula el gasto. Entonces, hay otros rubros más sencillos de modificar justo en el proceso del presupuesto de egresos que no requieren reformar la Constitución completa, en el artículo 41. Las multas, las sanciones cuando alguien rebasa los gastos de tope de campaña. Sí, a ver, yo creo que lo que dice Camilo tiene mucho sentido, pero sobre todo, a ver, una cosa es la diferencia, pero hay que decirlo claro, la facultad de anular elecciones del Tribunal Electoral. Exactamente. Con esto vamos a un breve corte. Yo regreso con más. Esto es Política, materia de todos. No se vayan. Se ha incrementado el gasto no reportado, digamos, proporcionalmente que ha encontrado el INE en los últimos 3 ejercicios. Son buenas noticias. Sin embargo, esto no quiere decir que se vayan a cumplir las expectativas de encontrar cada peso gastado por los partidos políticos o por los contendientes. Y yo diría una cosa adicional. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. En la mesa, los especialistas hablan y en las calles los habitantes opinan sobre el dinero que año con año recibe el proselitismo en México, que está destinado a favorecer la candidatura de un partido. Pero, ¿qué opina la ciudadanía ante este tema? Nosotros los jóvenes tengamos un poco más de claridad de qué va a pasar, hacia dónde está yendo el dinero de todos los contribuyentes. Hoy día, ese dinero se observa en la cantidad que invierte el partido político en publicidad en medios electrónicos. También incluye redes sociales y el Internet. Sin embargo, nuestra ciudadanía asegura que estos métodos solo logran confundirlos. Yo lo que veo que hay un descontrol, no hay un partido que diga, no, este es el efectivo. Todos tratan de hacerlo a su manera y la verdad, no sé qué vaya a pasar. Por eso hoy, en Política Materia de Todos, en la mesa, dinero y elecciones en México, avances de las reformas electorales. Continuamos con dinero y elecciones en México. Cuéntanos un poco qué cambios deberíamos de hacer en la forma en la cual pues, se fiscaliza en México los dineros destinados a los recursos, a campañas electorales. Yo creo que seguirle dando vueltas a la noria electoral y seguir pensando que el camino son las reformas a la ley y que no son prácticas de hecho lo que está sucediendo mal, creo que sería un error. Creo que no se trata otra vez de ir a la gran reforma electoral como fue la de 2014, sino entender... La que tenemos funciona. La que tenemos... Debe funcionar. Creo que es complicado cuando se aumentan tantas facultades y no se acompaña el presupuesto a los organismos. Creo que ahí la llevamos y 2018 va a ser la prueba de fuego. Y creo que también a ratos hace falta pues, un poco de pedagogía pública por parte de los actores y un poco de responsabilidad en actuar para que esto empiece a funcionar mejor. ¿Qué es esto de la pedagogía? Cuéntanos. Pues que empiecen a explicar un poco mejor los procesos y no sea solamente los spots de 30 segundos o el discurso fácil lo que genera el voto y entendamos que a lo mejor el ciudadano es un poco más complejo o se eleve un poco más el nivel del debate. ¿Qué es lo que nos falta, maestro? Pues primero, se ha tenido una alta expectativa sobre el INE, sobre el Tribunal Electoral, pero también hay otras patas del sistema de cómo evitar el financiamiento ilegal. Primero es la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales. Tiene que haber un fiscal, tiene que funcionar, tiene que tener recursos para perseguir los delitos electorales que también forman parte de las decisiones de cómo se anulan elecciones, se mantiene el registro de los partidos.
Pero también tiene que funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción y se necesita un fiscal anticorrupción. Y eventualmente se necesita un fiscal general, que es quien va a designar estos dos fiscales en lo que sigue. Y necesita funcionar toda la reforma del sistema penal de justicia, porque esta reforma es la que nos permitirá llegar al otro nivel de sanciones, porque el INE tiene sanciones administrativas y el Tribunal Electoral puede anular una elección o hacer otro tipo de sanciones. Pero las sanciones de tipo penal, que también serían muy importantes para inhibir conductas de financiamiento ilegal, vienen del sistema penal, y eso no lo hace el INE y eso no lo hace el Tribunal Electoral. Entonces se necesita invertir mucho más en el sistema de reforma de justicia y dejar completa la reforma de justicia, la reforma política y la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Camilo, ¿qué es lo que nos falta? ¿La reforma que tenemos ahora funciona? ¿Solo hay que aplicarla bien? Yo creo que no. Para darles unos datos, la Suprema Corte recibió entre 2014 y 2015 250 acciones de inconstitucionalidad. De esas 250, 129 tienen que ver con las leyes generales derivadas de la reforma electoral 2014 o la forma en que las innovaciones de la reforma se aplicaron en las entidades. Entonces yo creo que sí requerimos, para darle racionalidad a las innovaciones, una serie de reformas. Y esto requiere por lo menos pensar, ¿qué queremos? ¿Un sistema mucho más centralizado o un sistema mucho más federalizado? Y creo que estamos en un punto medio que hace muy complicada la operación, no solo en el tema de fiscalización y financiamiento, sino en muchos otros. Entonces yo creo que tenemos que pensar, ¿queremos mayor rigidez en el uso del dinero en un sistema más centralizado o más federalizado? Y hay que pensar a partir de eso. Eso requiere mejor información. Digamos, si vemos la información de lo que está encontrando el INE, por lo menos a la luz del gasto no reportado, se ha incrementado el gasto no reportado, digamos, proporcionalmente que ha encontrado el INE en los últimos 3 ejercicios. Son buenas noticias. Sin embargo, esto no quiere decir que se vayan a cumplir las expectativas de encontrar cada peso gastado por los partidos políticos, por los contendientes. Y yo diría una cosa adicional. Creo que si estamos hablando de esto hoy, es porque los partidos políticos, en el contexto de la reconstrucción, propusieron demagógicamente hacer estos recortes. Y yo creo que cuando venía para acá sentía que venía como a defender al árbitro que arbitró el partido Holanda-México, ¿no? Es decir, hablar de las bondades del financiamiento público es bastante poco popular. Y es bastante poco popular porque hay una serie de cuestiones que hacen que el sistema de partidos esté en crisis. O sea, y es que la representación con la ciudadanía. Exactamente. Y lo que nos proponen los partidos políticos es, mágicamente, bueno, está bien, desaparezcamos el financiamiento o desaparezcamos la representación proporcional. Es decir, estas medidas no van a fortalecer nuestro sistema representativo, a mi juicio. Y creo que ese es el problema. Por eso tenemos, entre otras cosas, discusiones como estas, como el financiamiento público no sirve para nada, porque no sirve para nada a los partidos políticos. O sea, estamos frente a eso. No es lo que yo pienso. Es lo que siente la ciudadanía. Yo creo que son necesarios, pero digamos, venir a poner sobre la mesa una idea como la que creo que los colegas y yo hemos puesto de el financiamiento público es necesario. ¿Por qué? Porque contribuye, entre otras cosas, a que los partidos en el poder no controlen todavía más los recursos que se utilizan en las campañas. Por eso es importante. Entonces, creo que por lo menos haría falta mayor responsabilidad de decir, a ver, vamos a tratar de mejorar el problema que vemos en la ciudadanía, que es candidaturas independientes, en fin, tenemos una serie de innovaciones legislativas que indican que se requiere hacer mucho más poroso el sistema de la representación política. Los partidos políticos, la mayor parte de los recursos erogados, por lo menos a la luz de lo que fiscalizó el INE en las elecciones de este año, son espectaculares. Y creo que el segundo lugar es de propaganda utilitaria, es decir, tiene que ver con una forma específica en la que se hace política en este país, que es creyendo que la mejor manera de comunicarse con los ciudadanos es poniendo la cara de una persona por toda la ciudad y por todo el país. O regalando algún tipo de, no sé, playera, una pluma, playera, etcétera. Es decir, podemos regular más eso, etcétera, pero al final lo que está en juego es qué es lo que ellos quieren que sepamos de ellos. Claro. Salomón, cuéntanos. Sí, yo coincido con lo que dice Raúl y creo que sin duda hay una crisis de representación, pero también hay que empezar a voltear a ver lo que dice Raúl y creo que coincido, a la desigualdad, porque las desigualdades en México son totales, no solo económicas. Las desigualdades son incluso sociales, porque ejercer el voto en San Pedro Garza y hacerlo en Tuxtla Gutiérrez es muy distinto. Mismo, claro. Y en buena medida sí, los partidos tienen ganada esta mala reputación, pero hay que entender, como bien dice Camilo, que sin partido y sin Congreso, por más que sean los enemigos número uno, pues no hay democracia. Y la otra opción es lo peor. El que se vayan todos implica que lleguen los tanques. Pues. O sea,
E insistir, si se quiere corregir esto, tiene que ver también con desigualdades, tiene que ver con corrupción e impunidad, tiene que ver con pobreza y tiene que ver con un Estado de Derecho que no existe. La transición hacia la democracia pensamos que eran únicamente una serie de reglas electorales y no entendimos que las condiciones sociales tienen que estar dadas para el ejercicio de la ciudadanía. Y en este sentido, todo lo que nos estás comentando, ¿ya lo interiorizaron los partidos políticos, los senadores con los que tú trabajas? Yo creo que justo lo que decía Camilo tiene toda la razón. Ante una crisis de la magnitud que fueron los sismos y ante una solidaridad social que existió, la reacción fue francamente decepcionante desde mi punto de vista. Que el discurso fuese, vamos a donar nuestro financiamiento. ¿Y quién dona más? Parecía una rifa. ¿Quién dona más? Y, híjole, yo creo que fue lamentable esa posición. Y creo que lo que tienen que ver es, a ver, si hay una discusión de recortar el financiamiento público es una cosa. Y si hablamos de que es mucho dinero, es una discusión. Pero empezar a hablar de privatizar el financiamiento creo que es un error. Privatizar la política. Privatizar la política. Esa no es la solución. No, definitivamente no. O sea, las democracias del mundo están sufriendo porque los actores privados están comiendo las democracias. Y eso sucede en sociedades muy desiguales. Porque actores privados son capaces de comprarse a los políticos y hacer que al final los congresos decidan para ellos. Y no, ahorita en Estados Unidos están haciendo una reforma fiscal que beneficia a los millonarios, porque los millonarios financian las campañas de los senadores que están decidiendo esto. Entonces, así, el problema es hay que pensar también en las consecuencias de las iniciativas que se proponen. Perfecto, pues sin duda la clase política tiene mucha tarea que hacer. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Blanca. Gracias. Yo te veo la próxima, que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.